Tema para el día de hoy: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el primer tema para tratar del Padre nuestro. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí nos vamos a quedar. Fíjense, hermanos, que dice el diccionario que la definición de actividad, la palabra actividad significa capacidad de obrar o producir un efecto. Eso significa actividad. Voy a repetir: capacidad de obrar o producir un efecto. Hay diversas, hermanos, actividades que forman parte de nuestra vida diaria. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Actividades que se consideran importantes para un ser humano. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos alimentamos, ¿sí o no? Algunos de nosotros nos gusta hacer ejercicio. Todos nosotros realizamos un trabajo. ¿Están de acuerdo, hermanos? No quiere decir que la que estén en casa no es trabajo, al contrario, yo pienso que es trabajo doble. Entonces, todos realizamos un trabajo. Todos hacemos una actividad que consideramos importante para nosotros. Desde limpiar la casa hasta cualquier actividad exclusiva que forma parte de nuestra vida cotidiana. En la vida espiritual, hermanos, también hay actividades que son importantes. Las más importantes de esas actividades en la vida espiritual son dos: es el estudio de la palabra y la oración. El estudio de la palabra y la oración. Ambas actividades deben ser constantes, hermanos. Pero algo más importante que hacerlas es aprender a hacerlas correctamente. ¿Sí? Hacerlas correctamente. Cuando tú quieres ser bueno en algo físico, en algo laboral, en algo económico, normalmente lo logras a través de la persistencia. ¿Están de acuerdo, hermanos? A través de hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta lograrlo. Cuando tú quieres ser bueno, entonces, en algo de eso, tú eres persistente. En los aspectos que vamos a aprender, hermanos, debemos conocer la postura de la Biblia en base a lo que vamos a aprender. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que habla la palabra en cuanto al estudio de la palabra y a la oración de un hijo de Dios? Vamos, por favor, hermanos, a Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias, Iván. Y nosotros persistiremos ¿en qué, hermanos? En la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos comprendieron la importancia de estas actividades. Ellos persistían, hermanos. ¿Cuál es la importancia entonces de esto? Dice el pastor John MacArthur, hermanos, dice lo siguiente: con la oración el hombre le habla a Dios. Voy a repetir: con la oración el hombre le habla a Dios. Con la palabra Dios le habla al hombre. ¿Se fijan la importancia? Con la oración yo le hablo a Dios. Si yo digo: Señor, mi Dios. Y con la palabra Dios me dice: ahí está la respuesta. De ahí la importancia, hermanos, de que persistamos en la escritura, en el estudio de la palabra y en la oración. Así como usted come a diario, hermanos, para estar sano, nosotros debemos estudiar a diario la palabra, hermanos, para estar sanos espiritualmente. De esa manera nosotros oímos a Dios por medio de su palabra y hablamos a Dios con nuestras oraciones. Una oración, hermanos, es muy importante para el cristiano. Pero mucho más importante es que comprendamos cómo debemos orar. Cuando me refiero al cómo, quiero que les quede claro, no me refiero, hermanos, a si debo hacerlo parado, a si debo hacerlo hincado, a si puedo orar acostado, a si puedo orar en la mañana, en la noche, de madrugada. No me refiero a eso. Tampoco me refiero, hermanos, a si debo hacerlo con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. No me refiero
cielo tampoco a si debo hacerlo en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Eso no es importante, hermanos, en lo referente a la oración. No es eso lo importante. La oración debe ser un estilo de vida del cristiano. ¿Por qué? Porque a través de la oración usted logra una comunión abierta con Dios. Quiero recordarles algo que ya les dije antes en el Sermón del Monte. Una oración, y menos la del Padre Nuestro, no es, hermanos, para ser repetida. El Padre Nuestro no es para usarlo como un amuleto. El Padre Nuestro lo que realmente es, hermanos, es un modelo de lo que se debe incluir en una oración. De hecho, Cristo, hermanos, lo deja muy claro. El Señor comienza en Mateo 6, versículo 9, yo se los leo. Mateo 6, 9, ya lo leímos ahorita. Dice Cristo: vosotros pues oraréis así. La palabra original que menciona el Señor aquí es una palabra compuesta, hermanos, y dice otus un. Otus un. Es una palabra griega. Y el Señor está diciendo, vosotros pues, o sea, ustedes van a orar de esta manera. Eso significa, ustedes van a orar siguiendo esta postura. La palabra de Dios, hermanos, me dice que Jesús oraba constantemente. ¿Están de acuerdo? Yo no me imagino a Jesús diciendo por la mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego al mediodía, Padre nuestro que estás en los cielos. No lo hacía, hermanos. No lo hacía. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que eso es una oración. El hacer eso, mis amados hermanos, quita el significado real de lo que significa el Padre Nuestro. Si ustedes me permiten, hermanos, un ejemplo, a lo mejor torpe, a lo mejor burdo, cuando hacemos eso, nosotros podemos compararnos con un perico. ¿Cuántos han tenido algún perico? ¿O cuántos han visto un perico? Yo me acuerdo que por aquí, por el barrio, no me acuerdo en la casa de quién, había uno. Y cuando estábamos chavalillos le decíamos, perico tonto, porque sabíamos que repetía lo que decíamos. Y era tremendo el periquillo. Pero realmente, hermanos, el perico no entiende lo que está hablando. El perico repite porque de alguna manera, no sé cuál sea, él tiene la capacidad de repetir lo que escucha. La oración del Padre Nuestro, hermanos, no es eso. No significa repetir. El perico solo repite porque tiene esa capacidad. Insisto, toda oración que hagamos debe ser efectuada correctamente. En toda oración que hagamos, mis hermanos, la gloria de Dios debe ser exaltada. La gloria de Dios debe ser exaltada. Lo que vamos a aprender, hermanos, durante estas 6 o 7 semanas de estudio, vamos a ver la forma en cómo una oración nunca debe ser para que Dios me dé lo que necesito. Una oración nunca debe ser para que Dios me dé lo que necesito. La oración, hermanos, no es para que de alguna manera, con mi insistencia, el Señor cambie la voluntad que tiene en determinada situación. Tampoco es para eso, para que Dios cambie su decisión. La oración de un hijo de Dios, que ahorita les voy a enseñar qué es un hijo de Dios. La oración de un hijo de Dios es para que mi voluntad y mis deseos se alineen a la voluntad del Padre. Se alineen y yo me someta a la voluntad que Dios está pidiendo o está deseando para mí. Eso, mis amados hermanos, es lo que es realmente una oración verdadera y eficaz. La oración, entonces, no es para recibir lo que yo quiero. La oración no es para recibir lo que yo anhelo. La oración no es para recibir lo que yo deseo y menos lo que yo espero. Cristo, hermanos, dice entonces, vosotros oraréis así. ¿Cómo? Juan 14, 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. ¿Qué dice, hermanos? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, gracias, Carla. Repito, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está bien claro, hermano. Está muy claro lo que el Señor está diciendo. Pedirlo en el nombre de Jesús. Pero pedirlo, hermanos, para que el Padre sea glorificado. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque hay muchas personas, hermanos, que dicen y aseguran y enseñan que en tu oración, que en tus palabras hay poder. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Dejen, hermanos, ya de pensar que orando ustedes van a recibir lo que quieren. Dejen ya de pensar que tus palabras tienen poder. Es un error, hermanos. Yo puedo hacer la mejor oración con las palabras más resonantes, con las palabras más pensadas, con las palabras más estructuradas. Y puedo hacer una oración preciosa, pero hacérsela aguda. Y de nada sirve. ¿Sí? Hacérsela a cualquier otro Dios y de nada sirve. Aún, hermanos, hacérsela a Dios verdadero. Y si Dios no quiere, de nada sirve. El poder, hermanos, no está en el que habla. El poder, mis amados, está en el que escucha. Es en el Señor en el que está el poder. Esas enseñanzas de decir que tú tienes el poder y que en ti está el poder son errores. Ahora bien, díganme si no. El 95% de las oraciones que hacemos, me atrevo a decir, son dame. ¿Sí o no? Quiero. ¿Sí o no? Haz. ¿Sí o no? Dame, quiero y haz. El pueblo, hermanos, hoy ve la oración de una forma distinta. Porque desgraciadamente han sido mal enseñados, han sido mal encaminados. Insisto en esto, con enseñanzas erróneas. Muchas veces con prácticas torpes. Pero también, hermanos, con prácticas destructivas. Porque desvían el verdadero sentido de la oración. El verdadero Hijo de Dios no ora así. Ay, caramba, hermano, pero siempre lo he hecho. Vamos a aprender por qué. Y vamos a aprender que podemos pedir, obviamente. Si yo quiero un dulce y soy niño, ¿a quién se lo pido? ¿A mi papá? ¿O a mi mamá? ¿Sí o no? ¿A alguien mayor? Vamos a dar la forma, hermanos, de cómo debe ser entonces estructurar una oración. Porque un verdadero Hijo de Dios, veamos cómo ora. Aunque esté sumido, escúchame, aunque esté sumido en un grave problema. ¿Alcanzan a ver, hermanos? ¿Quién es? Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? De un gran pez. Parece que está dentro de una ballena, ¿verdad? Hemos aprendido eso mucho tiempo, ¿sí o no? Imaginamos a Jonás adentro de una ballena así. ¿Están de acuerdo o no? ¿Será que estaba así, hermanos? No creo. No creo, definitivamente no. Ahora bien, él es un hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Dice el pastor Charlie de G316 que Jonás era un profeta de Dios. ¿Sí? Era un profeta verdadero. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cómo sabemos eso? La palabra del Señor nos enseña que cuando el Señor hablaba a un profeta, siempre se comenzaba la carta o el libro que escribiese de la siguiente manera: vino palabra de Jehová. Eso es lo que respalda a un profeta de Dios. ¿Sí? Jonás, hermanos, estaba atrapado. Jonás estaba solo. Jonás estaba desolado. Jonás, hermanos, estaba en medio de un gran problema. Dice el pastor Charlie que probablemente a causa de los jugos gástricos, incluso Jonás pudo haber sufrido alguna deformación. No sabemos, hermanos. La palabra del Señor nos enseña que estaba en el vientre, ¿sí?, de un enorme pez. Pero vamos a ver cómo oró Jonás. Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 7.
Se los leo, hermanos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué palabras acaba de decir Jonás, hermanos? ¿Qué palabras acaba de él mencionar? Si usted se fija, hermano, Jonás no le echó la culpa al enemigo. ¿Están de acuerdo? Algo que hoy a los cristianos les encanta, hermanos. Les encanta andar diciendo. Le preguntas a alguien: ¿cómo andas, hermano? Oh, hermano, la verdad, ando batallando ahorita mucho. ¿Por qué, hermano? No, es que el enemigo ya me trae. Ese es un error. Ese es un error garrafal. Dice el pastor Miguel Núñez, ¿se acuerdan? Ya se los comenté en alguna ocasión. Mi vida, mi familia y todo lo que yo soy está en manos de Dios. El enemigo nada tiene ya que ver. ¿Me explico, hermanos? Entonces Jonás en ningún momento le echó la culpa al enemigo. En ningún momento Jonás reprendió al enemigo. ¿Sí o no? Algo que también a la gente de hoy le encanta hacer: reprender todo. No, yo reprendo esta enfermedad. No, yo reprendo esta mala fortuna. Yo reprendo lo que me está pasando. ¿Y luego? Jonás no lo hizo. Jonás, hermanos, no reclamó por estar en esa posición. No reclamó, hermanos. Algo que el día de hoy abunda en las oraciones, hermanos, evangélicas. Jonás está adorando a Dios, aún en medio de la desesperación. Pero si ustedes se fijan, Jonás, no comienza diciéndole a Dios: sácame de aquí, quítame de aquí. Jonás, en todo momento, en su oración, reconoce la soberanía de Dios. Jonás, hermanos, reconoce que Dios, aun que está haciendo esa oración, le puede negar su petición. Este hombre, hermanos, reconoce lo que es Dios. Él no estaba en el mejor lugar, ni en el mejor momento para orar. ¿Están de acuerdo? Porque nos encanta orar cuando todo nos va bien. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Gracias, Señor, porque tengo trabajo, tengo vida, tengo salud, tengo una familia, tengo. Nos encanta orar así. Y gracias, Señor. Jonás aquí, hermanos, yo te aseguro, no estaba así, ¿eh? La palabra de Dios lo dice. Ahora, otra cosa bien importante. Jonás, hermanos, si nos adentramos a la palabra, agrega el pastor Charlie, está, hermanos, citando varios salmos. Él está hablando por la palabra. Es decir, él tenía contacto con la palabra, él sabía la palabra, y a través de la palabra entonces estaba sabiendo cómo orar al Señor. Si ustedes lo buscan, apúntenlo para los que lo apuntan. Salmo 69, Salmo 88 nos habla de Jonás 2. Él está citando, hermanos, y hablando algo que él había aprendido a través de la palabra. Jonás, entonces, está exaltando a Dios, pero Jonás, hermanos, está poniendo a Dios en el lugar que merece. Jonás se está sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Me echaste a lo profundo. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me rodeaste de abismo. Enredaste algas en mi cabeza. Si ustedes se fijan, hermanos, nunca dice que el enemigo, nunca dice que la casualidad, siempre reconoce que Dios lo puso ahí.
Hermanos, lo más importante cuando estés atravesando por problemas, lo más importante cuando estés pasando por dificultades, si eres hijo de Dios, es reconocer que Dios te tiene ahí. ¿Escuchaste, hermano? Dios te tiene ahí. Esto tira por la borda, hermanos, todas esas enseñanzas que dicen que Dios no puede hacer eso, que Dios está para ayudarte, que Dios está para sacarte de los problemas. Dios te mete en el problema, hermano. Amén. Aprende esto. Dios te mete en el problema. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios, si te sometes a su voluntad y si esperas en el Señor, dice la palabra del Señor en Salmos, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó hacia mí. Eso es la importancia de nuestro Rey soberano, que Él se inclina hacia ti y hacia mí, hermano. Pacientemente esperé. Él me metió, pero Él me va a sacar. ¿Cuándo? Yo no sé. Hermanos, aprendamos eso y oremos de esa manera. No cancelemos, ni decretemos, ni reclamemos. Digámosle, Señor, yo sé, porque soy hijo tuyo, si eres hijo de Dios, yo sé que tú me metiste. Yo sé que tú me has de sacar. Que no mengue mi fe. Que no mengue mi fe. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Aquí Jonás está haciendo eso. Aquí Jonás, hermanos, nunca le pidió al Señor. Nunca le pidió al Señor, sácame de aquí, insisto. Jonás reconoce que Dios tiene todo el derecho. ¿Escuchaste bien? Todo el derecho de hacer con él lo que él quiera. De hacer con él lo que él quiera. Reconoce que su voluntad está puesta en manos de su Padre. Dice la palabra del Señor, la salvación es de Jehová. Jonás, hermanos, sabía que el Padre podía dejarlo morir. ¿Sí o no? Jonás sabía que el Padre podía dejarlo morir. Jonás sabía, hermanos, que la respuesta podría ser negativa, que tal vez no saldría de esa situación. Pero el Padre, hermanos, sabía lo que haría. ¿Por qué te digo esto? Jonás no le pidió. Jonás no le pidió, pero Jehová le contestó. Jehová le contestó, hermanos. Dios sabe lo que necesitas, mi hermano. Ya lo vimos también en el Sermón del Monte. Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, ¿se acuerdan? Dios sabe eso. Dios sabe lo que es mejor para ti, hermano. Dios conoce el final de todo. Ahora bien, sin que Jonás se lo pidiera, el Señor... Voy a leerlo. Versículo 10. Alguien léalo, por favor. Jonás 2:10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás no se lo pidió, pero el Señor mandó a un pez al pez a que lo vomitara. Esto casi no se toma en cuenta, hermanos. Dice la Escritura que un gran pez se lo tragó. ¿Están de acuerdo? Un gran pez es de aguas profundas. Cuando llega a pasar, hermanos, que una ballena se acerca mucho a la playa, ¿qué pasa? Se encalla. Se encalla, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Se queda atorada. Ya no puede volver atrás. Probablemente sin ayuda se va a morir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, amén. Y aquí la palabra del Señor me dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en Tierra. en tierra. Si el pez lanza a Jonás y lo arroja y lo vomita al mar profundo, ¿qué hubiera pasado con Jonás, mis amados hermanos? Se ahoga. No sabemos cómo estaba, pero yo les aseguro que estaba débil. Se ahoga. El Señor lo puso en tierra firme. La semana pasada, hermano Dago nos explicaba eso, ¿se acuerdan? Sobre la roca que decía que no, sabemos que es Cristo, pero en ese caso no era eso. ¿Qué significaba, hermano Dago? En la palabra, ¿verdad? En la fe. Jonás sabía en quién confiaba, hermanos, y el Señor lo aventó a tierra firme. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es bien importante que tú y yo sepamos, hermanos, que una oración que nuestra oración va dirigida al Padre. Dice Cristo, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre. Padre. No se me adelanten, porque acuérdense, la idea de esto es
desgajarlo, aprenderlo. Padre. ¿Cuántas veces, yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, cuántas veces no habremos comenzado una oración así? Padre, Padre, ¿sí o no? Padre, Padre. Cuando yo digo Padre, yo estoy reconociendo, hermanos, la paternidad de Dios. Como vimos hace algunas semanas, debemos recordar que Dios, aquí a algunos les va a doler, pero aprendan por favor. Dios no es Padre de todos. Dios no es Padre de todos. No todos somos hermanos. ¿Cómo, hermano Heriberto? Dios es el creador de todos. Dios es el creador de todos. Muchos inconversos, hermanos, dicen y afirman que Dios es su Padre. Y ellos lo creen, hermanos. Ellos realmente creen eso, pero no es así. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El que lo encuentre primero, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias, Odette. ¿Escucharon, hermanos? Dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese ahora? Contexto bíblico. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué, hermanos? Porque no le conoció a Él. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Conocer y reconocer a Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Un hijo de Dios no vive pecando, hermanos. Un hijo de Dios no vive para pecar. Solo un nacido de nuevo nace a la familia de Dios. Y como dice la palabra en Juan 1:12, no lo busquen. Solo los que reciben tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando Jesús dice, hermanos, Padre nuestro, en ese momento, esta palabra es dura, pero en ese momento elimina a todos los incrédulos. En ese momento, hermanos, elimina a todos los que no han llegado a los pies de Cristo. Para que sea tu Padre, tú tienes que tener una intimidad con el Señor. Todo lo contrario, hermanos, a lo que muchos creen. Hay gente, hermanos, que le tiene miedo a Dios. Tenerle miedo es muy diferente a tenerle temor, ¿se acuerdan? Debemos tener temor de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos? La palabra original significaba respeto. ¿Sí? Miedo nada que ver. Pero mucha gente que no conoce a Dios lo ve como alguien muy lejano. Lo ve como alguien muy distante. Y eso, hermanos, solo les genera temor. En el contexto histórico, así lo entendía un judío, hermanos. Ellos sabían que Dios era el Padre, pero ellos lo notaban o lo creían en un sentido nacional, no tanto personal. Insisto en esto, al igual que muchos el día de hoy. Yo creo que todos nosotros convivimos con alguien que quiere a Dios como Padre para que lo cuide, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, hermanos? Toda la gente quiere a Dios como Padre para que lo cuide. Pero no quieren, hermanos, a Dios como Padre para obedecerlo. Yo que me cuide, pero no lo obedezco. Yo vivo mi vida como soy. La gente de hoy, hermanos, ve a Dios como un Padre solamente amoroso. Como un Padre, hermanos, perdonador. Un Padre tierno. Un Padre misericordioso. Un Padre, hermanos, compadecedor. Un Padre amable. Así es como ven a Dios. ¿Y saben qué? Es cierto, así es Dios, ¿sí o no, hermano? Así es el Señor. Así es el Señor, hermanos. Pero esta gente deja de lado todos los otros atributos del Señor. Ahí sí ya no les gusta ser sus hijos.
Voy a ponerles un ejemplo y sé que les va a caer como anillo al dedo. Es como un papá terrenal. Mientras tu papá te consienta, mientras tu papá te compre algo, mientras tu papá te ayude con la tarea o con las necesidades que tengas, tú dices, ay, mi papi es el mejor del mundo, ¿sí o no? Jóvenes, ay, mi papi a todo dar. Pero si te corrige y te disciplina, ay, ¿por qué me tocaría este señor? ¿Están de acuerdo, hermanos? Es lo mismo con Dios. Y yo sé perfectamente porque, bueno, aquí están 2 de mis 3 hijos. Me ha pasado, me sucede. Y yo creo que a todos los padres nos sucede, porque a todos los hijos nos tocó ver lo mismo con papá, ¿sí o no? Aquí está mi padre también. Entonces, hermanos, no nada más es la parte de Dios que me guste, no nada más es la parte de Dios que me convenga, es todo. Es todo. Para yo poder ser su hijo, hermanos, yo tengo que obedecer a mi padre. Y no lo digo yo, que quede bien claro. Lo dice la Escritura. Deuteronomio 32, 6. Deuteronomio 32, 6. Fuerte, mis amados, por favor. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Gracias, Mari. Deuteronomio 32, 6. Mi versión dice así: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Así pagas al Señor? ¿Así pagas al Señor? El pueblo, hermanos, entendió y reconoció a Dios como Padre. Estas palabras son para los hijos. Todos los que somos hijos de Dios debemos comprender estas palabras, hermanos. Y yo les pregunto, jóvenes, y me incluyo, yo el primero, ¿cómo pagas lo que tus padres hicieron por ti? ¿Cómo pagas lo que tus padres hacen por ti? ¿Cómo pagas el sacrificio que han hecho por ti? El pueblo de Dios, hermanos, pagaba con corrupción, estaban torcidos y eran perversos. Muchos hijos eran malagradecidos. Miren, jóvenes, ustedes dicen, no, estamos en la peor época de la vida. Oh, donde hay tanta injusticia, porque lo escuchamos en todos lados. Y que los derechos, y que los derechos, y que los derechos. Si les hubiera tocado vivir en la época del Señor, cuando se hizo el Antiguo Testamento, era un tiempo muy diferente, era un tiempo muy distinto, créanmelo. Hoy estamos en la gloria. En aquellos entonces, ¿quieren saber qué le pasaba a un hijo desobediente? Que sea la palabra la que nos hable. Y búsquelo, un joven. Deuteronomio 21, del versículo 18 al 21, para que no digan que les cuento. Deuteronomio 21, del 18 al 21. ¿Qué dice, hermano? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Escucharon todos, hermanos? ¿Escucharon? ¡Ay, qué palabra, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Así era en la ley, así era en ese tiempo. Todo hijo desobediente, todo hijo ingrato, todo hijo, hermanos, que no se sometía a sus padres, lo apedreaban hasta morir. Hasta morir, hermanos. ¿Para qué hacía el Señor eso? Pregunto. ¿Para qué lo hacía? Para quitar el mal. Para quitar el mal del medio, hermanos.
quitar el mal del medio. Las iglesias cristianas debemos comprender eso, hermanos. Necesitamos quitar el mal del mundo de las iglesias. En lugar de acoplarnos al mundo. En lugar de querer quedar bien con el mundo. No, hermanos. No. Un hijo desobediente, hermanos. Un hijo que no se somete a su padre. Un hijo, hermanos, que no obedece. Un hijo insensato. Es conocido por Dios como necio e ignorante. Espiritualmente, en ocasiones nos pasa igual, mis amados hermanos. En ocasiones nos pasa igual. Miren, aquí algunos de ustedes me ha tocado que me platican, y hasta cierto punto doy gracias a Dios por ustedes, que me dicen los invitados que han traído: no, ahí no me gusta en tu iglesia. No, ya no voy. Ahí hablan muy duro. No, yo conozco a otro Dios. Ese Dios que hablan en tu iglesia no es el que a mí me han enseñado. Hermanos, son necios e insensatos, porque realmente no son hijos de Dios. Realmente no han conocido a Dios, porque no conocen la Escritura, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 6 y 7, no lo busque: el Señor a quien ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Como a hijos. ¿Por qué le damos la mano a un hijo? Porque lo amo. Y si no le das la mano a un hijo, padre, madre, que estás en este lugar, estás mal. Ay, es que yo lo amo con todo mi corazón. Pues realmente no lo amas. Si no lo disciplinas, realmente no lo amas. Hijo, si tu padre te disciplina, si tu padre te corrige, es porque te ama. La palabra lo dice, hermanos, no soy yo. No soy yo, jóvenes. Obedezcan a sus padres. Sométanse a sus padres. Eso va a demostrar que son hijos de Dios verdaderos. Eso va a demostrar que el Señor está obrando en su vida. Y si se equivocan, arrepiéntanse y pidan perdón. Y tú, padre, si fuiste injusto con tu hijo, también puedes hacerlo. Te equivocaste, hijo mío, me equivoqué, me excedí, y ahorita te voy a explicar por qué. Y sigan adelante, hermanos. Si llamas a Dios Padre, tú debes saber esto. Miren, hermanos, Jesús usó la palabra Padre más de 70 veces. Está registrado más de 70 veces al orar, la palabra Padre. Solamente no la usó cuando Jesús se presentó como su siervo. ¿En dónde creen, hermanos? En la cruz del Calvario. Esa es la única ocasión que el Señor Jesús no se refirió a Dios como Padre. Es la única ocasión, y fue cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo al llevar el pecado de toda la humanidad, no le llamo Padre. Cuando usted llame Padre a Dios, asegúrese de que realmente es su Padre. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente puede decir: no, hermano Eri, pues si es mi Padre. Si es mi Padre, mira, responde mis oraciones. Dios me ha bendecido. Me tiene chicle. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo sé que Dios es mi Padre. Mucha gente dice eso, hermanos, pero es un error. Te pongo un ejemplo que pone el pastor Suger Michenel, que me gustó y que queda al dedillo, hermanos. Vamos por la calle caminando. Vamos por la calle, no sé, yo y mi hija Odette. Y de repente se acerca un niño vagabundo y me dice: papi, no he comido el día de hoy. ¿Podrás darme para comer? Y a lo mejor, yo soy bien codo, y Odette dice: ay, papá, pues dale algo. Y a lo mejor, hermanos, yo le digo: ten, ve y come. Preguntan, conocedores: ¿es mi hijo? No. Pero le di y le contesté su petición. ¿Está quedando claro? El Señor, hermanos, en su misericordia, en su gracia, en su poder y en su bondad, puede contestar oraciones
a gente que aún no es su hijo. Por gracia y misericordia. Pero eso no significa que sea su hijo, que quede bien claro. Yo le doy de comer a ese niño, pero no es mi hijo, mi hija es Odette. ¿Me expliqué? No te confundas. No te confundas, hermano. Yo espero que les esté quedando claro. Porque quiero, hermanos, remarcar que esta oración del Padre Nuestro tiene exclusividad. Esta oración del Padre Nuestro es exclusiva para hijos de Dios. Solo de ellos es su Padre. Solo un hijo de Dios tiene derecho a pronunciar estas palabras. Pero ¿cómo le hago, hermano Heriberto? Yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Qué necesito? Usted necesita ser redimido por Cristo Jesús. Redimido por nuestro Señor. Es ahí, mi hermano, cuando usted es adoptado y ahora Dios es su Padre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Por favor, alguien ayúdeme. Gálatas 4, del 4 al 6. Fuerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gracias, mami. ¿Escucharon, hermanos? Solo por medio de la fe podemos recibir al Espíritu Santo. Es solo ahí, hermanos, cuando tú y yo vamos a ser adoptados. Pero si usted no tiene al Espíritu de Dios, hermano, usted no tiene derecho a decirle Padre. La oración del Padre Nuestro solo puede hacerla un creyente. ¿Por qué, hermano Eri? ¿Por qué dices eso? Porque el deseo, hermanos, de quien hace esta oración comienza pidiendo que se haga su voluntad. ¿Están de acuerdo? El que hace esta oración comienza diciendo que se haga su voluntad. Yo te aseguro que ningún inconverso, nadie que no conoce a Dios, nadie que sea de Dios, que no sea de Dios, perdón, nadie va a tener ese deseo. Alguien que no tiene a Cristo como Señor, alguien sin Dios como Padre, hermanos, créanmelo, lo último que va a querer es que se haga la voluntad de Dios. Alguien que no conoce a Dios lo que quiere es que se haga su voluntad. Alguien que no conoce a Dios lo que quiere es que se haga lo que le dé su regalada gana, hermanos. Ninguno que no haya nacido de nuevo va a querer que se haga la voluntad de Dios. Ninguno que no haya venido a los pies de Cristo tiene ese deseo. Nadie, hermanos. Y yo quiero aclarar para los que son de Cristo, no es por tu mérito, no es por mérito propio, hermanos. El hecho de que Dios sea nuestro Padre es solo por su gracia. No hay nada bueno en ti y en mí. Créemelo. La palabra del Señor lo dice. No hay bueno ni uno. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. No hay nada que nos permita creernos. Es solo la gracia del Señor. Y es solo por medio de Cristo que ahora somos adoptados por Dios. Y aquí viene algo precioso, hermanos. Aquí viene algo hermoso que yo quiero que te lleves en esta tarde. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Estoy tratando de darle las más armas que puedo, hermanos, para comprobar y respaldar las palabras que les estoy enseñando. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. No solo es conocerlo, hermanos. No solo es confesarlo. Usted lo recibe, usted lo cree, usted lo vive. Hasta ese entonces, usted es un hijo de Dios. Antes no, mi amado hermano.
Antes no. Insisto en lo que ya comenté. Porque muy diferente es que seamos creados por Dios a decir que todos somos hijos de Dios. Este es el ejemplo más claro que yo le puedo decir al día de hoy. Algunos de ustedes saben que yo ayudé en la construcción de este edificio, en la parte de ahí en medio. Y cuando la estábamos haciendo, teníamos precisamente esta plática un compañero de trabajo y yo. Y él me decía, todos somos hijos de Dios. Y yo decía, no, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y él me decía, sí somos hijos de Él porque Él nos hizo. Y yo le dije, ¿qué parte de la X te vas a llevar? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué parte es la tuya? No, ¿por qué? Tú la hiciste. Entonces es tuya. No. Ahí le cayó el 20 a esta persona, hermanos. Ahí le cayó el 20. Nosotros lo hicimos, pero no es de nosotros. ¿Por qué? Porque no pagamos por ella. Claro, esa es la respuesta, hermanos. No pagamos el precio. No pagamos el precio por ella. Por eso no es de nosotros. En la salvación es lo mismo, hermanos. Y así como a este hombre que hizo una máquina, una obra, y no era su propietario, Dios creó a todos. Pero solo son hijos de Dios los que han nacido de nuevo, hermanos. Solo ellos tienen el privilegio de llamarle Padre. Y ese nacimiento, hermanos, solo puede venir directamente del cielo. No puede haber hombre, ni aunque tenga la mejor voluntad, hermanos, de servir a Dios, que viva en su carne. No puede, hermanos. No tiene nada que ver con lo físico, menos con lo material. El nacimiento de nuevo, hermanos, depende de la voluntad de Dios. Y solamente, insisto, es por medio de Cristo, hermanos. Como hemos dicho anteriormente, es Jesús, hermanos, nuestro boleto de entrada. Es Jesús nuestro boleto de entrada al cielo. Esa entrada, hermanos, se logró por Cristo en la cruz del Calvario. Dice el pastor Sujet Michelin, hermanos, por el sacrificio de Cristo en la cruz fueron eliminados todos los obstáculos para que Dios nos adopte como sus hijos. Porque, hermanos, aunque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, primero tenía que redimirnos. Primero, hermanos, tenía que limpiar nuestro pecado y primero tenía que pagar la deuda. Y eso quedó, hermanos, clavado en esa cruz. Eso quedó clavado en esa cruz, hermanos. Todo aquel que lo reconoce, todo aquel que cree, ahora es un hijo de Dios. Todo lo que se espera, hermanos, que un padre haga por sus hijos, créamelo, todo lo recibimos completamente de Dios. Dios provee todo, hermanos, todo para tus necesidades. Dios te guarda del mal, Dios te exhorta, Dios te instruye, Dios te disciplina, hermanos. Pero a diferencia de lo que hace un padre terrenal, que a veces nos equivocamos, ¿sí o no, padres? A veces nos equivocamos. A veces damos de más o a veces damos de menos. A veces castigamos a los hijos y tu esposa te dice, oye, fuiste muy leve. A veces lo castigas de más y tu esposa te dice, oye, te pasaste de lanza. Porque somos imperfectos. Igual las mujeres también, mamá y papá. Somos imperfectos, hermanos. O damos de más o damos de menos. Dios siempre dará la medida apropiada. Dios ni se pasa, hermanos, ni se queda corto. Confía pues en su palabra. Confía en lo que estás aprendiendo, hermanos. No tienes que estar repitiendo una y otra vez lo que necesitas. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, hermanos. Miren, esta frase la escuché y me gustó mucho. Dice así: tu oración no cambia la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios que ores. Tu oración no cambia la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios que ores. Porque Dios es tu Padre. Dios es tu Padre y a Dios le gusta escucharte. A Dios, hermano, le gusta que acudas con Él y que en su voluntad aprendamos, hermanos, a sujetarnos a lo que Él tenga para ti y para mí.
Padre nuestro. Dice el pastor Miguel Núñez que muy probable, cuando estaban haciendo esta oración y que el Señor comienza, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Dice que a lo mejor los discípulos estaban con los ojos cerrados y de repente los abrieron. Diciendo, caramba, ¿y ahora este qué trae? ¿Por qué dijo eso? Porque ustedes pueden decir, Padre. ¿Padre? ¿Sí o no? La palabra original, hermanos, es una palabra aramea, que se llama, es la palabra aramea Abba. Abba. No utiliza Cristo la palabra pater, que era la palabra normal griega. Aquí utiliza la palabra Abba. Y cuando Cristo dice Padre nuestro, utiliza Abba. Y significa, hermanos, papi. ¿Cuántas veces no llegó un hijo tuyo a decirte, mami, papi? ¿Cómo te sientes cuando llega tu hijo y te dice eso? Pregunta, ¿te quiebra, sí o no, hermanos? O sea, dices tú, ay, caramba, ¿de dónde salió esta cosa tan bonita? El Señor está diciendo aquí, papi, Abba. Pero Cristo, hermanos, no lo deja ahí. Cristo dice, papi nuestro, hermanos. No era algo personal. No era algo personal, hermanos. El Señor dice nuestro. El mismo Padre de Jesús es tu Padre. El mismo Padre de Jesús es tu Padre, hermanos. Y en este caso, entonces, Cristo es nuestro hermano. Cristo es nuestro hermano, hermanos. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gracias, Cristo. Qué bonitas palabras, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién tiene hermanos menores y que estén aquí? Yo me acuerdo, cuando yo estaba chavalillo, yo tengo 2 hermanos menores, y me decían, voy contigo. Me daba vergüenza, hermano. Casi a todos los hermanos mayores nos da vergüenza traer a los hermanos menores. Casi a todos. Espero que algunos aquí no. Pero casi a todos. No, ándale, llévame. No, es para grandes. Tenía 8 años, hermano. Pero me daba vergüenza llevarme a mis hermanos. Y yo era peor que ellos, hermanos. Pero aquí las palabras que nos enseña la Biblia es que Cristo, siendo Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo, hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todos somos ahora de un Padre los que llegamos a Cristo, y Cristo no se avergüenza. Ojo con esto que te voy a decir. Aún con tu pecado, aún con mi pecado, hermanos, aún con mis miles de errores, aún con mis incontables fallas, aún con todos mis defectos, los cuales los tengo, Cristo no se avergüenza de mí. Cristo no se avergüenza de mí. ¿Cuántas veces como papá y mamá llegamos a un lugar y le decimos, mira, este es mi hijo Carlitos, bien portado, estudioso, entregado, y luego te dice la persona, ¿y ese otro quién es? Es el hermano de Carlitos. Ese no dijiste que era tu hijo, porque ese es más tremendo, ese es más vago, ese es más desastroso. ¿Me expliqué, hermanos? A Cristo no le pasa eso, y al Señor menos, hermanos, menos. Quiero que sepas, hermano, que debes de creerlo. Si tú vienes a los pies de Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú te confiesas como pecador, si tú aceptas al Señor, si tú reconoces que has vivido en pecado toda tu vida y dices, Padre, quiero cambiar, quiero ser diferente, transfórmame, quebranta mi corazón de piedra y darme uno de carne, como dice la Escritura. Usted puede decir, ay, hermano, así como soy, yo no soy digno, no lo merezco, no valgo tanto,
Yo merecía el infierno. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Eso merecíamos tú y yo. Eso merecíamos. Pero ahora, hermano, si tú haces eso, si Cristo es tu Señor y Salvador, ahora tú tienes un Padre perfecto. Perfecto. Como dice Romanos 8:17. Ahora les traje muchas citas bíblicas, hermanos. Romanos 8:17. Se los leo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. Y si hijos, también herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la herencia que reciba Cristo, tú también la vas a recibir. Ciertamente, hermanos, Cristo es Dios, ¿amén? Amén. Pero en su postura, hermanos, de segunda persona, de la deidad, somos hermanos. Lo que pasa, hermanos, es que a veces somos tan incrédulos que no lo creemos. No comprendemos los privilegios que tenemos, hermanos, al tener a Dios como Padre. Créamelo. Créamelo, hermano. Y si usted comprendiera lo que estoy hablando, usted, estoy seguro que saldría de este lugar, y cuando salga de este lugar, sería más obediente y comprometido con el Padre. Sería más por amor que por temor, hermanos. Sería más por amor que por miedo a las consecuencias que pueda pasar. Ojo, termino con esto, ya voy a terminar. Cuando Cristo dice Padre nuestro, está diciendo de igual manera que tú y yo tenemos hermanos. ¿Somos hermanos en Cristo, sí o no? Amén. ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu hermano en Cristo? Hay cristianos, hermanos, que no se hablan, ¿eh? Hay cristianos que no se perdonan errores o fallas o malentendidos. Yo quiero que recuerdes, hermano, si tú eres un cristiano genuino, tú y yo tenemos al mismo Padre. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú como padre cuando tus hijos se pelean? Cuando tus hijos no se hablan. ¿Te sientes mal, sí o no? Yo pienso que sí. Recuerda, hermano, que tú y yo somos hijos del mismo Padre, entonces. Reconcíliate con tu hermano. Si estás peleado con alguien, reconcíliate con él. Recuerda, hermano, que si tú eres un hijo de Dios y él es un hijo de Dios, toda la eternidad estarán juntos. Pero tú no le puedes decir, no, hermano, a mí no me pongas cerquita de Tania. En la tierra no nos hablábamos. Un día me vendió un hot dog y no traía sal. ¿Me explicó? Toda la eternidad, hermano, con tu hermano. Perdona. Perdona y pide perdón. El Señor termina diciendo, Padre nuestro, al tema de hoy, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. El hecho de que Cristo diga, hermanos, que está en los cielos, no quiere decir que está lejos. No quiere decir, hermanos, lo que mucha gente cree. No, pues es que Dios está bien lejos, no creo que se interese. No significa, hermanos, distancia entre Dios y nosotros. Lo que significa, hermanos, es que toda su soberanía está sobre su creación. Amén. Eso es lo que dice. Y el Señor dice esto, hermanos, que estás en los cielos, para explicar eso, porque en ese entonces había dos grandes grupos, hermanos. Eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos decían que los dioses no sentían, es decir, no tenían sentimientos, porque podían ser lastimados si los tuvieran. Quiere decir que no tenían emociones. Y los epicúreos decían que si los dioses se involucraban, perdían su calma. Entonces Cristo le está diciendo, el Dios verdadero está en el cielo, está sobre todo, pero a la vez está en ti. Así de sencillo, hermanos. Cristo ahora dice que está en los cielos porque desea demostrar la majestuosidad, perdónenme la palabra, de Dios. No es que Dios esté ahí solamente. Lo que Cristo desea, hermanos, es transmitirles que está sobre su creación, pero que aunque esté en su gloria, y aunque esa gloria sea santa, inaccesible para el pecador, siempre, hermanos, está ahí como tu Padre.
A Él sea la gloria, hermanos. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Dios y Padre, al Dios primero que nada, pero también nuestro Padre sea la gloria. Jóvenes, no solo a veces, no solo cuando las cosas vayan bien, siempre, siempre, hermanos. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando le reconoces como Señor y Salvador, hermano, ahora tienes un Padre que tiene todos los recursos del cielo. Y todos estos recursos, hermanos, los tiene a tus pies. Los tiene para ti. Son para ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer, hermanos. Comprender, hermano, que ahora su Padre es celestial. Que ahora su Padre está sobre todo. Y que su Padre santificado, está en la gloria y puede estar en usted también.